Números, está en el Antiguo Pacto. Su Biblia le llama el Antiguo Testamento. Y en Números capítulo 33, versículo 1, y por amor a todos aquellos que usan la Reina Valera 60, le vamos a dar lectura a la Reina Valera 60. ¿Estamos todos ahí? Números 33, versículo 1. Reina Valera 60. Y dice así la preciosa palabra del Señor. Estamos todos ahí, todavía escucho hojas hojeando. No va a romper su Biblia, ya, no se desesperen. Dice así la preciosa palabra. Estas son las jornadas de los hijos de Israel, que salieron de la tierra de Egipto por sus ejércitos, bajo el mando de Moisés y Aarón. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias porque eres tan bueno con nosotros. Gracias por dedicarnos tiempo, Señor, por amarnos tanto que nos dejas escuchar tu voz. Háblanos de una manera que nuestra vida sea limpiada, afirmada y transformada. En el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Tome libertad de sentarse, mi hermano. La versión, hermano, Dios habla hoy y la Reina Valera 1977 traduce esta porción. Estas son las etapas del viaje que hicieron los israelitas cuando salieron de Egipto en formación militar, guiados por Moisés y Aarón. Lo cual es similar a las etapas de nuestro peregrinaje o viaje por esta tierra, llevados a nuestra patria celestial o tierra prometida. Hay una similitud en lo que sucedió con el pueblo de Israel y habla de etapas que van experimentando en sus jornadas para llegar a la tierra prometida. De igual manera nosotros atravesamos diferentes etapas, estaciones, jornadas hasta llegar a nuestra patria celestial, porque nosotros somos peregrinos aquí en la tierra. Y vamos a considerar esas etapas para poder entender la manera que Dios quiere que lleguemos a donde nos quiere llevar. El Señor no solamente quiere que seas perdonado de tus pecados. El Señor quiere que entiendas que hay una promesa, hay un lugar donde quiere llevarte, hay una mejor promesa que le dio al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel era una tierra geográfica donde abundaba leche y miel, pero nosotros tenemos moradas celestiales, nosotros tenemos promesas eternas que el Señor quiere darnos. Y hay, hermano, un proceso, digo conmigo, un proceso. Y necesitamos entender para que nosotros discernamos en qué etapa voy en este peregrinaje. ¿En qué etapa estoy atravesando? Para que nos demos cuenta, porque Dios anuncia y deja en claro que lo que le sucedió al pueblo de Israel nos lo dejó como ejemplo para nosotros, según la carta a los Corintios. A nosotros que hemos alcanzado el último tiempo. La mayoría de los congregantes, lamentablemente, no saben ni de dónde vienen ni a dónde van. No tienen ni idea de dónde vienen ni a dónde van. Y cuando no tienes en claridad el destino a alcanzar y llegar, entonces comenzamos a hacer lo que nos parece bien a nuestros ojos, comenzamos a tener como metas cosas terrenales, materiales, sin darnos cuenta, hermano, que nosotros tenemos unas metas que Dios establece para nuestras vidas. Dios quiere que nosotros lleguemos a donde del lugar donde nos sacó para meternos a un lugar que tiene preparado para nosotros. Y vamos a considerar esas etapas para poder entender, reitero, la manera que Dios quiere que lleguemos a donde nos quiere llevar. La primera etapa que miramos, hermano, era la etapa, y yo creo que ya todos salimos, pero en caso de que haya alguien aquí, era la etapa donde estaban oprimidos por Faraón, estaban en la esclavitud. Así como usted y yo estamos un día sin Cristo, sin salvación, sin redención, estamos en esclavitud. Y cuando hablamos de esclavitud, Jesús nos deja en claro que aquel que se deja dominar por el pecado es esclavo del pecado. Mucha gente se jacta de decir, no, yo soy libre para tomar, para hacer fiesta, pero no, porque el pecado te lleva más lejos de lo que tú quieres ir y te cobra más caro de lo que tú quieres pagar.
no tienen libertad, sino que están haciendo la voluntad de Satanás. El Señor los reprenda. Porque Satanás mata, roba, miente, etcétera. Y así nosotros estábamos en esclavitud. Hacíamos lo que Satanás, hermano, nos decía que hiciéramos. Éramos instrumentos del enemigo, mentíamos, odiábamos, éramos odiados, etcétera. Y esa etapa, hermano, llegó el momento donde el Señor tuvo compasión de nosotros, hermano, porque no depende del que quiera ni el que corra, sino que Dios tenga misericordia. Y el Señor vio nuestra manera vana de vivir, con todo respeto, la miseria en la cual nos encontrábamos, y tuvo compasión de nosotros. Tuvo misericordia de nosotros. Y la etapa comienza con la etapa de la Pascua. Diga conmigo, la Pascua. Por eso la sangre, hermano, estaba en las casas, hermano, las puertas, hermano, de las familias de Israel para distinguir. Y la única diferencia entre nosotros y los que no tienen a Cristo es que Cristo tuvo misericordia de nosotros. Y lo que nos ha limpiado no son nuestras propias obras. Nosotros no nos limpiamos nosotros mismos. Fuimos limpiados con la sangre preciosa del Cordero de Dios, el que quitó nuestro pecado. Y la Pascua, hermano, por eso participamos del pan y el vino. Era se comía en el cordero, hermano. Se comía en el cordero, y así nosotros hemos comido de su carne y bebido de su sangre para tener parte con Él. Ahora Cristo ya no está sentado solamente en la diestra del Padre. Ahora Jesucristo, como dice la Escritura, habita por la fe en nuestros corazones. Por eso podemos decir, mayor el que está dentro que el que está afuera. ¿Por qué? Porque hemos dejado que Cristo entre a nuestras vidas y tome el control y comience a limpiar de adentro hacia afuera. ¿Cuántos damos gloria a Dios por eso, hermanos? ¿Cuántos ya se comieron el cordero? ¿Cuántos ya tienen pacto con Dios? Y eso se tenía que hacer continuamente como recordatorio de que Cristo, de que el Cordero hubo un Cordero que murió para bendición del pueblo de Israel. Hubo una sangre derramada que los protegió de la ira de Dios. Por eso a veces, hermano, se comete el error, hermano, y piensa que la sangre del Cordero es para que el diablo, hermano, y te echamos fuera por la sangre del Cordero. No, hermano, la sangre del Cordero es para librarnos de la ira de Dios. La sangre del Cordero no es para que el diablo nos tenga miedo. La sangre del Cordero es para que la ira de Dios no nos alcance. El diablo le tiene miedo al nombre de Jesús, la autoridad de Jesús. Pero la sangre del Cordero es específicamente, exclusivamente, hermano, para evitar que la ira de Dios se derrame sobre nosotros. Así como en la Pascua, hermano, ese ángel destructor, hermano, no se fijó si se portaban bien, se portaban mal, cuántos si eran pelones o greñudos, hermano, simplemente miró la sangre. La sangre. Y así cuando se derrame la ira de Dios, hermano, no va a haber, hermano, si somos guapos o feos, va a haber, hermano, la sangre del Cordero. Si terminamos una carrera o solamente terminamos el kinder, hermano, si somos ricos o pobres, simplemente va a haber la sangre del Cordero. Para que nadie se jacte, mi hermano. Porque estamos aquí porque la sangre del Cordero nos ha quitado el pecado. Gloria a Dios. Y esa etapa del éxodo, hermano, era la etapa de la liberación. Éxodo quiere decir salida, marcha de un pueblo dejando un lugar para ir a otro. Y salimos del reino de las tinieblas al reino de luz. Hermanos, en Cristo, ¿cuántos ya se dieron cuenta la gran diferencia antes de Cristo y después de Cristo, hermanos? ¿Cómo era nuestra vida, hermanos? Hasta en las fotos, hermano, con todo respeto, a veces me muestran fotos de cuando usted era más joven, hermano, pero se miraba más viejo de lo que se ve hoy, hermano. Y se mira la oscuridad, hermano, las tinieblas, hermano. Aunque aparentamos a veces que éramos felices, pecadores felices, pero se mira la miseria, la oscuridad se mira en el rostro. Porque la foto no puede negar, aunque tú te sientas delgado, mira la foto, ¡achis! Aunque uno se sienta joven, hermano, ya ve la foto no engaña. Y así, hermano, es una gran diferencia estar en Cristo, hermanos. Es una gran diferencia, es la distinción entre luz y tinieblas, hermanos. Y comenzamos a salir de ese reino, hermano. ¿Cuántos ya salieron de ese reino?
Si no, esta es una buena mañana o tarde ya, hermanos. Hoy es una buena tarde para aquellos que todavía siguen en oscuridad, en tinieblas, en esclavitud, para que el Cristo que resucitó y murió nos libere, los libere. Le rompa las cadenas del pecado y lo traslade del reino de las tinieblas al reino de luz. Pero después de eso, hermano, comienzan a cruzar el Mar Rojo. Diga conmigo, el Mar Rojo. Y eso representa el bautismo en agua. Esa es la etapa donde van a pasar mis hermanos que se van a bautizar. Cruzaron el Mar Rojo, donde el sistema del faraón queda atrás. Y aquello que nos tenía bajo esclavitud es ahogado. La vida de esclavitud llega a su muerte. Mientras no crucen ese Mar Rojo, Faraón se siente con derechos. Por eso hay tanta oposición para que se bauticen en agua. Porque Satanás sabe que en ese momento ya tomaste una decisión voluntaria de seguir a Cristo y vivir para Jesús. Y el enemigo, hermano, hay muchos ataques, hay muchas acusaciones. Por eso el bautismo en agua también nos limpia la conciencia, hermano, porque hay cosas que hacemos en el pasado, hay cosas que hicimos en el pasado, perdón. Y hermanos, el enemigo te está acusando, pero cuando comienzas a obedecer y cruzas ese mar, hermano, la acusación de Satanás de los pecados de antaño enmudece. Y podemos decir, antes éramos, pero ya no somos. Y cruzan el Mar Rojo. Es la etapa donde la vida de esclavitud, como menciono, llega a su muerte. Por eso en la carta de los Romanos dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. En el mundo espiritual algo va a suceder cuando hay una decisión, no por imposición, no por emoción, sino que cuando tú decides, yo voy a obedecer al Señor, yo voy a tomar este paso de obediencia, hoy decido vivir para Jesús. En el mundo espiritual estás muriendo al pecado y estás resucitando juntamente con Cristo y ahora vas a caminar en una nueva vida. Hay un efecto en el mundo espiritual. La palabra de Dios para todos, ese versículo lo traduce de esta manera: cuando fuimos bautizados, también fuimos enterrados con Cristo, y así compartimos su muerte, para que así como Cristo resucitó por el gran poder del Padre, nosotros también andemos de acuerdo a la nueva vida. La traducción lenguaje actual dice, al ser bautizados morimos y somos sepultados con Él, pero morimos para nacer a una vida totalmente diferente. Eso mismo pasó con Jesús cuando Dios el Padre lo resucitó con gran poder. Quiero hacer el énfasis, el gran poder. Hermanos, este caminar no va a ser a tus propias fuerzas. Este caminar no va a ser bueno. Y toda la gente, ya te bautizaste, ya te bautizaste, Hermanos, va a ser por el poder de Dios. Va a ser por el poder de Dios. Jamás fue la intención de Dios que usted y yo hagamos este caminar, esta nueva vida en nuestras propias fuerzas. No podemos, porque aparte de Él nada podemos hacer. Estamos diciendo, yo decido, pero sé que va a ser con tu poder, va a ser con tu gracia, va a ser con tu misericordia, va a ser tomado de tu mano, porque estoy convencido que lo que comenzaste en mí lo vas a perfeccionar. Por eso aquí dice, el mismo poder que resucitó a Jesús es el mismo poder que nos va a ayudar a caminar esta nueva vida. Y nos ha ayudado. ¿O hay alguien aquí que lo ha hecho sin la ayuda de Dios? Nadie. En 1987 fue cuando Jesús se me reveló, y hasta la fecha Él es el que me ha ayudado. Él es el que me ha sostenido. Aunque me he alejado y que me he querido tirar, aunque ha pasado las diferentes etapas, hermano, estamos aquí porque Dios nos ha ayudado. Por eso, hermano, nunca le estorbe, hermano, es Dios, es a través de Dios, por Él y a través de Él hacemos las cosas. Y luego dice el versículo inicial, menciona bajo el mando, las Américas dice bajo la dirección. La Dios habla hoy, dice guiados.
La Nueva Traducción Viviente, bajo el liderazgo de Moisés y Aarón. Y eso nos habla, hermano, que el Señor cuando te saca del reino de las tinieblas, cuando comienzas tú a comerte el cordero y estar en Cristo, ahora estás en pacto con el Señor, tú eres de Él, Él es tuyo, tú, así como Jesús vivió del Padre, ahora tú vives por medio de Jesús y pasas ese paso de obediencia, hermano, donde caminas por las aguas, hermano, cruzas las aguas, perdón, hermano, y sales del otro lado, hermano, sabiendo que Faraón ya no tiene dominio sobre ti. Ahora el Señor te pone un pastor. Por eso nos llama a congregarnos. Porque el Señor quiere que los hombres de Dios nos guíen. Y aquí miramos, hermano, que era Moisés y Aarón, hermano, la cobertura ministerial, pastoral. Te identificas con un hombre de Dios del cual te dejas pastorear. No se trata de tener, el pastor Jerry, no, se deja de dejarse pastorear. Es muy diferente, hermano. Él decía, es el pastor, y pastor, ¿quién es tu pastor? Pues Jesús es mi pastor y no me faltará. No, hermano, te tienes que dejar pastorear, te tienes que dejar guiar. El problema, hermano, con mucho congregante, hermano, es que no se deja pastorear, no se deja guiar. Y obviamente no estamos hablando de manipular, no estamos hablando de dominar, sino simplemente guiarlos. ¿A dónde los va a guiar? A las aguas de reposo, a pastos nuevos. Los va a llegar hasta llegar a ser una oveja madura, apacentando. Por eso Jesús le dijo a Pedro, ¿me amas, Pedro? Pues apacenta mis ovejas. Pastorea mis corderos. Aliméntalos. Y les da el alimento, hermano. Es la manera que Dios, hermano. Mucha gente no tiene pastor aunque se está congregando en una congregación. ¿Por qué? Porque no se deja pastorear. Me gusta ese silencio apocalíptico, hermanos. Esto es muy importante, reitero. No se trata de dominarte. No se trata de manipularte. Se trata de dejarte guiar por la palabra del Señor, de dejarte instruir, de dejarte aconsejar, de dejarte que te digan, así no se hacen las cosas, se hacen de esta manera, de adoctrinarte, de discipularte, de enseñarte los caminos del Señor que son perfectos. ¿Cuántos ya están en esa etapa? O todavía dice, bueno, yo todavía no reconozco a nadie aquí en la tierra como mi pastor. Yo reconozco solamente a Jesús. El diseño de Dios es que Dios coloca a cada miembro en su lugar. El problema más grande, hermano, es que la gente no se deja pastorear. Primero de Pedro, capítulo 2, versículo 11. Perdón, el versículo 5, me adelanté, perdón. El versículo 5 dice, salieron pues los hijos de Israel de Rameses y acamparon en Sucot. Diga conmigo, Sucot. Sucot quiere decir tiendas, tabernáculos. Era una morada temporal, lo cual daba a entender que eran peregrinos y el destino final no era el desierto, sino la tierra prometida, donde Él cuidaría de ellos por todo el camino. Este mundo no es nuestro hogar, vamos de pasada. Comienzas a descubrir, hermano, porque esto no lo entiendes al principio simplemente tienes ese encuentro personal con Jesús. Al principio comienzas a pasar, hermano, a tomar ese paso de obediencia. Al principio comienzas a congregar, si te tocó buen pastor, gloria a Dios, a lo mejor te tocó un mal pastor, hermano, pero Dios te pone en un lugar. Y después comienzas a descubrir, hermano, porque a veces, hermano, dejas de hacer cosas malas, pero tampoco haces las cosas buenas que debes de hacer. Ya no tomas, ya no fumas, ya no haces lo que hacíamos, hermano, pero no haces lo que debes de hacer. Y comienza Dios a guiarte a través de pastores, hermano, y comienzas a descubrir, hermano, de que tú no eres de esta tierra, de que tú vas de pasada. ¿Cuántos ya descubrieron eso, hermanos? Por eso, hermano, no te pones triste si no tienes casa propia, y no te pones triste si no eres rico, no te pones triste que si todavía no te casas, hermano, porque tú eres peregrino.
y pones tu vida a la confianza de Dios, Dios es el que te va a asegurar que llegues hasta la tierra prometida. Pero debes de entender, hermano, que somos peregrinos. En la carta de los Hebreos, hermano, en la nueva traducción viviente dice, pero en realidad anhelaban una patria mejor, es decir, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad. Dios no se avergüenza de decir que es su Dios, pero de aquellos que entienden, hermano, que lo más precioso, lo más grande que ellos pueden obtener, está reservado en el cielo, no en la tierra. El problema, hermano, que mucho congregante creyente, hermano, es terrenal. Lo mueve lo que ven, sus ambiciones, sus deseos, lo que lo pone alegre y lo que lo pone triste tiene que ver con cosas terrenales. Y no mantienen su corazón ardiendo, sabiendo, hermano, que Jesús dijo, voy y preparo. ¿Qué les va a preparar? Una morada. Para que donde yo esté, estén ustedes. Y anhelamos estar con el Señor. ¿Cuántos anhelan estar con el Señor? Pero reitero, como lo he mencionado, no se preocupe, si usted no anhela estar con el Señor, no lo va a obligar a estar con Él. No es a la fuerza. Por eso Dios, hermano, se alegra cuando nosotros entendemos. La patria celestial es nuestro destino, no aquí en la tierra. Por eso a mí me preguntan que si extraño Tijuana. Yo no extraño lugares, extraño personas, pero no lugares. Porque sé que yo voy de peregrinaje aquí en la tierra. Yo tengo una morada esperándome. Yo tengo una patria celestial, hermano. Por eso entendemos, hermano, comienzas a descubrir de dónde vienes y a dónde vas. ¿De dónde venimos, hermanos? Del cielo venimos nosotros, hermanos. Somos ciudadanos del cielo, no solamente de Chimalhuacán, Estado de México. Venimos del cielo y vamos al cielo. Venimos del cielo y vamos al cielo. Y este es un lugar donde vamos pasando y hay etapas, y hay una tarea que hacer, hay un trabajo que desarrollar, pero debemos de entender que vamos de pasada. Por eso, hermano, la gente, hermano, en el Hebreos 11, se permitían que los despojaran de las cosas materiales, soportaban, hermano, situaciones difíciles porque sabían, no, nosotros vamos de pasada. Nosotros no somos de aquí de la tierra. Somos del cielo. Y comienzas a descubrir eso. Y tu perspectiva cambia, hermano. Su perspectiva cambia, debería de cambiar, porque Dios les estaba enseñando, este no es tu destino final. Porque a veces pensamos, hermano, que esa prueba que estamos viviendo es nuestro destino final. Que esa pobreza que estás, o escasez que estás experimentando es tu destino final. No, ese no es tu destino final. Esa enfermedad que tienes, híjole, yo creo que me va a morir de esta enfermedad. Ese no es tu destino final. Tu perspectiva sobre la vida cambia. Disfrutas, agradeces. Por eso el apóstol Pedro dice en su carta, amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos. Los que están apuntando es 1 Pedro 2:11. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. La palabra de Dios para todos dice, por eso les ruego que luchen para no complacer aquellos deseos humanos que van en contra de su nueva vida. Esta es la etapa, hermano, donde descubres, hermano, al principio, hermano, reitero, y disculpe que lo vuelva a reiterar, salimos del reino de las tinieblas al reino de luz, comenzamos a obedecer, estamos bajo un pastor y comenzamos a descubrir que no somos, hermano, de esta tierra, pero ahora necesitamos asegurar, hermano, porque nos damos cuenta, hermano, que la carne no es salva, que la carne tiene deseos. Que de repente te das cuenta de que al principio sí se te fue el deseo de tomar, hermano, y de fumar y alcoholizarte, hermano, y de repente vuelve a surgir otra vez. Y tienes que luchar contra esos deseos, porque esos deseos carnales que combaten contra la nueva vida que Dios te ha dado, te van a impedir que avances. Te van a impedir que llegues a la tierra prometida. Te va a impedir que tú entres a la promesa que Dios tiene preparado.
Por eso comenzamos, hermano, a negarnos esos deseos, a luchar. Dios no lo va a hacer por nosotros. Y no basta con confesarlo, porque hay gente, hermano, así tenemos que confesar nuestros pecados unos a otros, hermano, pero si no hay arrepentimiento, tiene que haber un arrepentimiento. Tienes que ver el pecado, lo he mencionado, tenemos que ver el pecado como la causa, el causante de que nos va a impedir disfrutar la vida de Dios. El pecado es lo que nos va a impedir que nosotros disfrutemos a Dios. El pecado es lo que nos va a impedir que entremos, hermano, a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque Jesús dejó en claro, si tu ojo es causa de pecado, sácatelo. Es mejor entrar visco al cielo que completo ¿a dónde? ¿Quién dijo eso? Jesús. Por eso, mis hermanos, ahora que tienes ese poder de Dios, ahora tú puedes y podemos luchar contra el pecado. Y debemos luchar contra el pecado. Pero el pecado, hermano, necesitamos entender que el pecado está arraigado en nuestra carne, en nuestros miembros. Era más fácil sacarlos, hermano, a los israelitas de Egipto que sacarles el Egipto del corazón a los israelitas. Y de repente te das cuenta, hermano, que ahora estás luchando. ¿Y sabes por qué luchas? Porque has terminado con el pecado. Porque mientras estés en el pecado, no luchamos contra el pecado. ¿Verdad que no? Te invitan a tomar, te pones bien alegre, te echas el perfume más caro que traes ahí, hermano, porque te va a hacer la fiesta. No hay ninguna resistencia. ¿Por qué? Porque estás muerto en delitos y pecados. Pero cuando ya estás vivo, comienzas a luchar porque no quieres pecar. Ahí te das cuenta que es algo que va en contra de tu naturaleza nueva. Tú fuiste diseñado para servir a Dios, no para servir el pecado. Y esa es una señal muy buena. Y lo que está haciendo es desarrollando resistencia. Por eso las tentaciones llegan a nuestras vidas, hermano, para desarrollar resistencia. Es temporal. No todo el tiempo estás viviendo en tentación. Son solamente por unos segundos, unos minutos, los 5 minutos, hermano, que llegan de tentación. Por eso nos fortalecemos, por eso lo que nos enseñan los pastores es no dejar de orar para que no caigas en tentación. No pongas tu mente en cómo satisfacer los deseos de la carne, ponlos en Dios. Ocúpate en tu propia salvación con temor irreverente. Nos van enseñando porque la prueba, hermano, va a llegar, hermano, y su carne, la mía, no es salva, no se va a ir con el Señor. Satanás, el Señor lo reprenda, tiene un cómplice y es la carne. La carne tiene deseos. Ahora, las buenas noticias, hermano, es que el Espíritu Santo nos ayuda a no satisfacer los deseos de la carne. No basta con golpearte, hermano, como hacen aquellos con un nopal, hermano, y sentirte culpable e indigno. Tienes que echar mano del Espíritu Santo, el poder, ese poder que te va a ayudar a resistir la tentación. Así es, gloria a Dios. ¿Cuántos ya han pasado esa etapa de muchas tentaciones y pruebas? ¿Cuántos ya se dan cuenta que todavía hay deseos carnales en su vida? No importa la edad que tengamos, hermano, porque yo he visto señores de 78 años dejar su señora de 80 por unas chamacas y digo chamacas de 63. Versículo 6 dice, y salieron de Sucot y acamparon en Etam, que está al confín del desierto. Éxodo 13:20 nos arroja luz, dice, y partieron de Sucot y camparon en Etam a la entrada del desierto. Inicia el proceso de las pruebas y de aprendizaje en el proceso. El desierto no es el lugar final, pero sí es necesario. No hay tierra prometida sin el proceso del desierto. No hay un ministerio en el poder del Espíritu como Jesús sin el momento del desierto. El desierto es importante porque comienza a Dios a enseñarnos el proceso, comienza a evidenciar lo que realmente hay en nuestro corazón, nos humilla
nos deja tener hambre, nos deja tener sed para ver nuestra reacción, para que nosotros conozcamos que nosotros, hermano, necesitamos de su gracia, necesitamos de su amor, necesitamos de su poder, necesitamos alinearnos a su perfecta voluntad. El versículo 7 y el 8 de ese capítulo de Números dice: salieron de Etam y volvieron sobre Pi-Hahirot, que está delante de Baal Zephón, y acamparon delante de Migdol. Salieron de Pi-Hahirot y pasaron por en medio del mar al desierto, y anduvieron 3 días de camino por el desierto de Etam, y acamparon en Mara. Diga conmigo, Mara. En Éxodo 15, 23 al 24 dice: y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Mara significa amargura. La diferencia, escuchen por favor, la diferencia entre el vinagre y el vino nuevo es el sabor, pero el ingrediente bíblico es la uva. El proceso en unos produce dulzura, en otros amargura. El mismo proceso en unos produce vinagre, en otros vino dulce. En unos amargura y en otros gozo, hermano. Salen distintos, salen diferentes. La evidencia, hermano, es la murmuración, ya que las expectativas no se dan como uno espera cuando las necesita. Tenía sed. Ellos tenían sed en el desierto, hermano. El oro no sirve para nada. En el desierto necesitas agua. Y ellos llegaron, hermano, y miraron, ya venían, hermano, 3 días, hermano. Es el máximo tiempo que puedes durar sin agua. Ya llevan 3 días. Y hermanos, si comienzan a tener una sed, hermano, desesperante, y miran agua, y se dejan a ir, hermano, y comienzan a tomar el agua y se dan cuenta, no se puede tomar porque está amargo. Y en este proceso, hermano, hay expectativas, hermano. A veces pensamos, perdemos el trabajo y pensamos que va a llegar alguien en la... Me acaba de hablar Dios, me dijo que necesitabas trabajo y te voy a dar un trabajo donde pagamos 15,000 pesos a la semana. Sí, de lunes a jueves. De 10 a 4. No, en vez de eso te cortan la luz, hermano, te quitan el internet, con eso ya muchos ya se desanimaron, su vida se viene de pico, hermano, y las expectativas, hermano, no son llenadas. Nos impacientamos y comenzamos a murmurar y comenzamos a quejarnos y comenzamos a maldecir y hermano, y unos, hermano, lo digo con mucho respeto, como Juan el Bautista, hermano, la expectativa era de que Jesús llegó, el Mesías llegó, ahora sí el reino va a llegar y todos vamos a estar contentos, los romanos nos vamos a expulsar, hermano, y todos vamos a vivir aquí en la tierra bien campantes y bien gozosos, no va a haber enfermedad, no va a haber escasez alimenticia porque Jesús multiplica los panes y los peces, pero cuando estaba él en la cárcel, él no tenía esa expectativa, él no estaba esperando terminar así. Y cuando no estaba esperando eso, hermano, dijo, ese lo esperaremos a otros. Nadie se casa esperando que se va a divorciar en 1 año. Nadie piensa que le van a decir, señora, hermana, o no hermana, pero sí señora, esa bolita que tiene ahí en la espalda es un tumor y es maligno. Y comienzan, hermano, y nadie espera, hermano, que te van a dar malas noticias. Tenemos una expectativa de que nada malo nos va a pasar. Que si necesitamos dinero, como digo, Dios le bendiga, hermana, me acaba de decir el Señor que usted necesita de 15,000 pesos, aquí están, mire, aquí están, ahí están, papuchis. 5 más, aquí están 20 entonces, hermanos. Y escuchamos testimonio, hermano, de hermanos que hasta levantaron una maleta de dinero y que fue sanado. Y tenemos esa expectativa, pero muchas veces no se dan esas expectativas, no se cumplen. Y hermano, esos procesos, imagínense el proceso de Job, hermano, el proceso de Job, todo lo hemos leído, pero jamás de la vida queremos vivirlo.
Tenemos nuestros hijos, hermano. ¿Cuántos tienen hijos grandes ya? Y hermano, y si no están en Cristo, hermano, son la aflicción de nuestra alma. Pero están vivos. Y mientras estén vivos hay esperanza. Y están en la promesa. Pero a Job se murieron todos sus hijos en un solo día. Quizás no tienes ahorros, quizás no tienes esos 30,000 pesos ahí debajo del colchón o ahí en la tarjeta del ahorro, hermano. Pero no te falta comida. No te falta sustento. Hasta más cachetón se ponen los que no trabajan, hermano. De repente los corrieron y están ahí sufriéndola. En depresión. La hambre no se la quitan, hermano, pero Dios suple. Suple. Estamos vivos. Estamos completos. Tenemos a Cristo. Nuestros hijos, hermano, están en el plan de Dios. No están muertos. Job perdió todo su dinero. Job perdió todos sus hijos, todos sus bienes. Los perdió, hermano, de la noche a la mañana. Y dice la Escritura, hermano, que cuando pasó eso, ¿qué hizo Job? Dice la Biblia que adoró. Adoró. Gracias, hermano. Adoró. Pero en el mismo proceso le había pasado lo mismo, porque también eran hijos de Job y hijos de su esposa. Pero el proceso en uno salió dulce. Y en el otro salió ¿qué? Amargura. Maldice a Dios y muérete. ¿Todavía conservas tu integridad? Maldice a Dios. Y hermano, ellos llegaron, bebieron y están en una etapa, hermano, de repente todo está bien, hermano, Dios está abriendo el mar rojo, Dios está haciendo milagros, lo sacó con brazo fuerte, hermano, todo está bien, hasta que llega la prueba, hasta que llega la situación adversa, hasta que llega la situación que no te agrada, hasta que no salieron las cosas como tú esperabas. Versículo 25 al 26 de Éxodo 15 dice: y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos, ordenanzas, y ahí los probó, y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieras lo recto delante de sus ojos, y dieras oído a sus mandamientos, y guardaréis todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. ¿Qué aprendieron, hermano? Lo primero, hermano, comenzando con Moisés, aprendió a clamar. Cuando la situación, hermano, es adversa, cuando la situación se pone crítica, cuando la situación se pone difícil, hermano, es cuando nosotros aprendemos a clamar. Yo aprendí a clamar, hermano, con mis hijos. Ahí es donde yo aprendí a clamar. Siempre he sido un hombre de oración porque Dios me ha traído en su presencia en pos de Él. Pero clamar, gemir, hermano, de lo más profundo de mi corazón, lo aprendí con mis hijos, por mis hijos. Y así Moisés, hermano, están murmurando contra él, lo están culpando, hermano, a él, y él comienza a clamar al Señor. El pueblo está viendo la diferencia. Es la misma situación, pero unos murmuraron y él comenzó a clamar al único que podía auxiliar. Cuando la situación está totalmente fuera de tu control, nunca pierdas de vista que Dios siempre tiene el control. Y comenzamos a clamar, y Él te mostrará cosas que están ocultas a tus ojos, y les muestra el árbol que representa a Cristo, hermano. Cristo es el único que puede endulzar la vida. Cristo es el único que puede cambiar tu lamento en baile y ceñirte de alegría. Cristo es la respuesta para todo. Para todo, Jesús es la respuesta. Y el Señor les está mostrando y comienza a darles mandamientos porque los pone a prueba y les comienza a dar ordenanzas. Y quiere ver, hermano, que a pesar de las situaciones adversas, hermano, sigamos obedientes a Él. Porque es fácil obedecer a Dios cuando todo está bien. Es fácil, hermano, ofrendar cuando te sobran 15,000 pesos.
y nomás aventar tus 100 pesos. Es fácil hacer eso. Es fácil, hermano, amar cuando la persona que debes de amar se deja amar. Es fácil, hermano, alabar a Dios cuando estás completo. Es fácil congregarte, hermano, cuando la iglesia está a la vuelta de tu esquina. Es fácil, hermano, hacer las cosas fáciles, hermano, pero Dios quiere ver que a pesar de la dificultad, a pesar de tus desilusiones, sigues obedeciéndole. Te está probando el corazón. Dios nunca te va a dejar, hermano. Es imposible que usted se muera de hambre y se muera de sed. Es imposible, hermano. Es algo, hermano. Nos moriremos de otra cosa, pero de hambre no, hermanos. Porque Dios es un buen Padre y Él provee para los suyos. Él sabe que necesita. Y hermano, Él es tan bueno, hermano, que hace llover. Aunque seas ingrato, un hijo ingrato, Él sigue derramando lluvia y sigue dándote alimento para comer. Y Dios les dice, yo soy Jehová, tu sanador. ¿Qué estaba sanando? No estaban enfermos. Estaba sanando la amargura, el corazón resentido, amargado, desilusionado. Eso es lo que estaba sanando. Para sanar un cuerpo, hermano, es lo más fácil para el Señor. Y usted puede estar, hermano, sanito por fuera, pero bien dañado por dentro. Y Jesús es el único que puede sanar ese corazón resentido, amargado, desilusionado, traicionado. Él es nuestro sanador. Él es el sanador. Él sana todas nuestras heridas. Él perdona todos nuestros pecados. Versículo 27, llegaron a Elim. ¿Cómo vamos con el agua, hermano? Ya se llenó ya se llenó. Le falta poquito, porque no quiero que se me salga ninguno de ellos. Versículo 27 dice, llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon ahí junto a las aguas. Después de la escasez de agua, llegaron a la abundancia. Hermanos en Cristo, el Evangelio, Jesús dijo que vino a dar vida y vino a darla abundantemente. La vida es la vida eterna, la abundancia, hermano, es toda la riqueza espiritual, hermanos, pero necesitamos pasar las pruebas. Necesitamos pasar las etapas. Las etapas, hermano. Las etapas en nuestra vida, hermano, cuando usted estudia, y espero que usted estudie, hermano, el pueblo de Israel, hermano, la etapa de regresar al mundo, la etapa, hermano, de no estar contento con lo que Dios te está dando. Y hermano, el maná era del cielo, era un alimento, hermano, que los nutría, hermano, pero querían carne. Y a veces, hermano, por no estar agradecidos con lo que tenemos, nos ponemos exigentes por lo que no tenemos. No están agradecidos. Pero también aprendieron a ser gobernados por Dios, porque el número 12 es número de gobierno. Y aprendemos a ser gobernados por su palabra, porque el agua es su palabra. Llega el momento, hermano, donde no al principio, hermano, le batallamos, se nos complica. Como mencioné, hermano, hay gente que se le complica bautizarse en agua. Ya lleva sus 5 años, hermano, y todavía está contemplando si se debe de bautizar. Hay gente que todavía se le complica, hermano, cuando llega la situación de la prueba, si va a ser así, yo mejor me regreso al mundo. Y eso pasaba con el pueblo de Israel. No, allá estábamos con melones, cebollas. Y hermano, se les olvidaba que los traían Lázaro, hermano, a golpes, a gritos, a regañadas, hermano, eran esclavos. Llegas al momento donde te dejas gobernar por la palabra del Señor, y esa es la etapa, hermano, donde hay abundancia. La abundancia jamás va a estar fuera de su palabra, porque nosotros somos prosperados por su palabra. No hay otra manera, no hay atajos para esto. No hay atajos, no hay de que te caigo bien, Señor. No hay nada de eso.
es el que obedece su palabra, las bendiciones lo alcanzan. La vida abundante se comienza a manifestar automáticamente, porque el que busca primeramente el reino de Dios y su justicia, todo, diga conmigo, todo será añadido. Nosotros queremos buscar la añadidura sin buscar el reino. Pero aquí miramos, hermano, que después de ese trago amargo de Mara y entender que Jesús es la solución, llegaron a la abundancia de agua, donde el número 12 es gobernado. Y 70, hermano, es la delegación, porque ahí comienza realmente el discipulado. Reitero, muchos hermanos no se dejan pastorear, pocos se dejan discipular. Y quiero que entendamos que ahí hay participación humana. Por eso digo, el número 70 es número de delegación. Jesús, hermano, escogió a los 12 del Cordero, a los apóstoles, eran los de gobierno, pero después delegó ¿a cuántos? A 70, que fueran de 2 en 2. Y eso deja en claro, hermano, porque la tarea de hacer los discípulos, hermano, es de hombres. Hombres. Y la mayoría de los creyentes no se dejan disciplinar para obedecer al Señor Jesús, a guardar sus mandamientos y de hacer discípulos. ¿Cómo? Bautizándolos en el nombre del Padre, Hijo y el Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todos mis mandamientos. Y dice, y yo estaré con ustedes todos los días de su vida, hasta el fin del mundo. Pero nosotros, hermanos, estamos en la etapa, muchos todavía están en la etapa donde cruzo o me pongo aquí a pelear con el diablo, con el faraón. Otros están en la etapa de, no, esta agua está amargada. Yo no quiero nada con esto. Me divorcié. El novio me dejó, o la novia. El pastor falló, el apóstol falló, el profeta falló. Me desilusionó, me decepcionó, etcétera. Le pedí prestado y nunca me pagó. Y ahí se quedan amargados y resentidos. Pero otros ya aprendieron, hermano, a clamar a Dios y Él va a responder. Y Cristo es la solución. Acudimos a Jesús. Señor Jesús, yo soy tuyo y tú eres mío. Yo sé que estás conmigo. Sana esta amargura, sana este resentimiento, sana esta desilusión, sana esta traición, etc. Y luego, hermano, la nube de día y la columna de noche, la guianza del Espíritu Santo. Y eso es una etapa preciosa, hermano, porque tienes una buena enseñanza, una buena doctrina, estás siendo discipulado. Ahora Dios te puede confiar su voz, porque si no tienes conocimiento de la palabra, hermano, por eso Jesús, cuando aquel hombre, hermano, rico, le dijo, manden a Lázaro para que les hable, y Abraham le dijo, tienen a Moisés. Si no lo escuchan a él, no van a escuchar. Si no le hacemos caso, hermano, lo escrito está, mucho menos Dios nos va a confiar su voz. Porque nos vamos a guiar por un sinfín número de voces equivocadas. Cuando Dios, hermano, comienza a ver, hermano, que sí obedeces, que sí amas su palabra, te dejas adoctrinar, discipular por la delegación del cielo, entonces, hermano, la guianza del Espíritu es la que te ayuda a avanzar o a acampar. Porque muchos acampan cuando es tiempo de avanzar y avanzan cuando es tiempo de acampar. ¿Por qué? Porque no disciernen, porque no son guiados por el Espíritu Santo. Y este caminar, hermano, es bajo la guianza del Espíritu de Dios. No por lo que ven tus ojos o en tus oídos, sino por lo que el Espíritu Santo te está diciendo. Por la guianza del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo a veces te va a guiar al desierto. ¿Por qué? Porque llevé a mi amada al desierto para hablarle al corazón. A veces estás tan distraído, hermano, que Dios te tiene que meter en una situación donde ya no estás pensando en lo material, sino en lo eterno. Y comienza a guiarte, a hablarte al corazón. La etapa que determina la entrada
a lo prometido por Dios, es la cual muchos son descalificados, y con esto termino. Números 32:11. Ya está llena el agua, hermanos. Sí, hasta el fondo, hermanos, que quepan ahí bien tapaditos, porque están altos los hermanos. Hasta que vean la luz. Números 32:11, ¿estamos todos ahí? Esta es la parte más triste, hermanos. Este es lo más triste de esta porción, de este relato, de estas etapas. Ninguno de estos hombres que salieron de Egipto de 20 años arriba verá la tierra que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, porque no me siguieron fielmente. La Reina Valera 60 dice, por cuanto no fueron perfectos en pos de mí, no dieron la madurez que deberían de dar. Dos cosas que Dios pedía o pide: fidelidad, que fue determinante para que quedaran postrados en el desierto, era que simplemente Dios quería que le creyeran y le obedecieran. Por eso no entraron, porque eran incrédulos y desobedientes. Llegaron hasta el final y nomás era entrar, y se dejaron guiar por los gigantes. Y los gigantes opacaron la grandeza de Dios y la promesa y la fidelidad de Dios. Muchas veces usted en este caminar, hermano, va a haber tribulación, va a haber momentos difíciles, y aunque la tierra está prometida, está habitada de gigantes, es decir, algo que te rebasa a ti. Hay situaciones que nos rebasan a nosotros. Hay problemas, hermano, que nos arrebasan, hermano, que son más grandes de nuestra capacidad para resolver. No sé si me estoy dando a explicar. Y es en ese momento que tenemos que confiar en Dios. Es en ese momento que tenemos que decir, Señor, tú lo dijiste, yo lo creo. Tú lo prometiste, yo me paro en esa promesa. No es fácil, hermano, ver a tus hijos autodestruirse. Yo me casé con mi esposita, o más bien mi esposa, bueno, nos casamos unos con el otro. Ella estuvo clamando y gimiendo y Dios respondió, ¿verdad? Entonces, tuvimos hijos no para el diablo, no para el mundo, porque nos casamos en Cristo. Mis 3 hijos, hermano, nacieron nosotros sirviendo al Señor. Y no hay cosa más triste ver a nuestros hijos autodestruirse, renegar. Pero hermanos, nosotros no caminamos por vista, caminamos por fe. Tú lo dijiste, yo lo creo, Señor. Ellos llegaron, hermano, y a la par de los gigantes estaba, hermano, lo que sí había prometido. Los racimos de las uvas, hermano, la leche que fluía, hermano, todo lo lindo, lo precioso, hermano, que Dios les había prometido, estaba ahí, hermanos. Pero había gigantes. En este caminar usted va a tener gozo, usted va a tener paz, usted va a tener presencia palpable, usted va a tener abundancia del Espíritu Santo, hermano. Pero a la par, hermano, va a haber tormentas y gigantes, hermano, y oposiciones y aves de rapiña queriendo estorbarle su sacrificio. Usted y yo tenemos que determinar, o me voy a amargar, o me voy a echar para atrás, o le voy a creer a Dios. Le voy a creer a Dios. Y es por eso, hermano, que ellos, hermano, porque Dios quería ver que ellos maduraran en su fidelidad al Señor, porque la fidelidad hacia Dios se madura. Por eso menciona perfecto. La palabra perfecto está hablando de madurez. Está hablando, hermano, de que al principio, hermano, confiamos en Dios que nos supla, hermano, eso es lo básico del Evangelio. Lo básico en tu fe es confiar de que Dios te va a dar de comer, te va a dar de vestir. Es lo básico. ¿Por qué? Porque estás en la etapa de infante, de bebito, hermano, de un bebé. ¿El bebito de quién depende para comer? De los papás.
No sale del vientre, hermano, y baja, hermano, al refri y saca la leche. No, hermano, depende totalmente. Y esa etapa, hermano, va creciendo. Entonces, ya no nomás es confiar en Dios, hermano, para que te supla las necesidades básicas. Ya confías en Dios que te, hermano, sane, que te libere, que te restaure, que haga la obra que prometió en tus hijos, en tu cónyuge, que restaure tu matrimonio. Que te saque de ese problemón en el cual te encuentras. Y comienza, hermano, por eso, cuando llegó el momento, Dios ya había hecho todo lo posible para que ellos no dudaran de su amor, de su poder, de su fidelidad. Dios ha hecho todo lo posible en cada uno de nosotros para asegurar de que no haya tela de duda que Él es fiel, que Él cumple sus promesas. El problema con nosotros, hermano, que dudamos, no le creemos. El insulto más grande para Dios es no creerle, porque el padre de mentiras es Satanás, y para Dios es imposible mentir. No, es algo imposible, no puede salir de su boca mentira. Y que nosotros le tildemos de mentiroso, dudando de sus promesas, es una de las ofensas más grandes que le podemos hacer a Dios. Porque lo estamos poniendo al nivel del padre de mentiras. Todo hombre sea mentiroso, pero Dios es veraz. Pongámonos de pie. Las diferentes etapas, usted estúdielo en su casa. Etapa donde deseas regresar a Egipto, donde en vez de estar agradecido por el maná que cae día, te quejas por no tener la carne que deseas, donde los recursos que Dios da para su tabernáculo lo gastas en un becerro de oro, donde te acomodas y no quieres avanzar, donde dudas del amor de Dios, donde pones la mirada en los gigantes y opacan la grandeza y fidelidad de Dios. Son etapas que atravesamos, cada uno de nosotros. Los recursos que Dios les había dado era para el tabernáculo que iban a construir, pero ellos hicieron un becerro de oro. Y entonces atravesamos la etapa donde tenemos que saber administrar las finanzas, donde estamos, donde hay, hermano, no hay esos deseos de alimento que queremos. Con frijolitos, hermano, refritos, una salsita y un quesito, estar bien contento. Pero ¿cuántos están amargados? Otras frijoles y lo que quiero es langosta. Nunca te van a dar la langosta hasta que aprendes a dar gracias por los frijoles. Padre, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias, porque así como sacaste al pueblo de Israel, nos has sacado a nosotros. Y así como los llevabas de la mano, como un padre lleva a su hijo, así nos llevas a nosotros. Padre, yo te pido, Señor, porque cada uno de nosotros presentes estamos en diferentes etapas en este peregrinaje. Algunos apenas van a cruzar el Mar Rojo como hoy. Otros ya están experimentando desilusiones, decepciones, aguas amargas, y están en peligro de resentirse, de amargarse. Y en vez de salir alabanza y adoración, sale murmuración. Pero creemos, Señor Jesús, que tú sanas nuestro cuerpo, que tú sanas nuestras heridas, que tú limpias el resentimiento y la amargura con tu gracia, con tu favor inmerecido. Yo ruego por tu pueblo, Señor, porque confiamos en tus promesas, confiamos que aquello que comenzaste en nosotros lo vas a perfeccionar, que tú nos vas a conducir hasta la patria celestial y entraremos a las moradas eternas, Señor, habiendo cumplido aquello que nos mandaste hacer, Señor, dándote toda la gloria y la honra y la alabanza, Señor. Solamente ruego que no apartes de nosotros tu Santo Espíritu,
Que siempre haya una palabra que venga de tu corazón a través de los ministros de esta casa, Señor, enseñándonos tus caminos que son los únicos perfectos, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, ruego por el débil, Señor, que le des fuerzas. Ruego por aquel, Señor, que está vacilando entre dos opiniones, que lo firme, Señor. Aquellos que están necesitados económicamente, Señor, yo ruego que les suplas toda necesidad conforme a tus riquezas en gloria. Y aquel que está enfermo, Señor, que venga tu poder sanador y resucite sus cuerpos. Que donde opera la muerte, la enfermedad, comience a operar la vida en el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús. Postrado